Buenas tardes, siendo las 12:06, estamos comenzando esta nueva sesión de nuestros miércoles para la igualdad. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio que construimos entre toda la comunidad universitaria para ustedes, para que se acerquen a nombre de la Coordinación para la Igualdad de Género y de su coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz. Les damos la bienvenida a este nuevo miércoles de nuestros encuentros. Y hoy es un miércoles muy especial, pero de verdad muy especial, porque hemos dicho mucho desde la Coordinación para la Igualdad de Género que nos interesa escuchar todas las voces de la comunidad y de las comunidades universitarias. Nos interesa escuchar las voces de las jóvenes, nos interesa escuchar las voces de las colectivas, las voces de las activistas, y vamos a inaugurar con este miércoles que el primer miércoles de cada mes, este sea el espacio de ustedes, un espacio para estas jóvenes que están hoy empujando para transformar el mundo, empujando para que toda la sociedad de nuestro país vea la realidad poniéndose los anteojos violetas del feminismo y luchando desde las diversas trincheras. Me da muchísimo gusto entonces, yo no voy a tomar más tiempo, soy Sandra Lorenzano, les vamos a pedir por favor que apaguen sus micrófonos para que no interfieran en la transmisión. Como ven, este es un vivo que esperamos que pueda desarrollarse sin problemas, pero en todo caso estamos poniendo nuestra voluntad y nuestro deseo, que en el caso de las mujeres cuando nos juntamos es mucho y mucha la fuerza, así que esperemos que todo salga bien. Y quiero agradecerles enormemente a las compañeras que se han sumado a esta convocatoria y que ustedes escucharán en unos momentos. Ellas son, las voy a citar, Melissa Díaz Herrera, de la colectiva Crianza Feminista, que es académica del Sistema de Universidad Abierta de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Brisa Hernández Delgado, de Radio La Pijamada y Red Violeta, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Elizabeth Limón Ahumada, de la colectiva feminista Mapas, de la colectiva Nosotras por Nosotras y Red Azaleas, y ella es estudiante de la ENES Morelia. Marcela Morales Magaña, de la colectiva Vulva Sapiens, es académica e investigadora de la ENES Morelia también, y Carla Amosurrutia, que es una de nuestras compañeras de la Coordinación para la Igualdad de Género. Carla y Marcela están a cargo de esta conversación, ellas la organizaron y todas ellas tienen en este momento la palabra con todo nuestro agradecimiento. Adelante, chicas, las dejo. Gracias, Sandra. Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Damos comienzo a la conversación. Es un conversatorio, redes feministas en tiempos de confinamiento. Porque este tema fundamental, creemos que las colectivas y redes feministas son la filigrana, ese bordado fino de la lucha feminista y ese trabajo hormiga de acompañar, de informar, de facilitar y apoyar a otras mujeres es fundamental en las comunidades. Y en la comunidad universitaria, como fuera de ellas, también habita este trabajo hormiga. Desde la Coordinación para la Igualdad de Género nos parece fundamental escuchar las reflexiones e ideas de las colectivas feministas, porque no solo su voz es importante, sino todas sus aportaciones para construir y transformar instituciones y sociedades desde una perspectiva feminista. Entonces, voy a pasar la palabra a mi colega Marcela para empezar con la ronda de participaciones y bienvenidas a todas que ahora se presentarán. Por favor, Marce. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a todas por estar por aquí en este espacio con nosotras y muchas gracias a las personas que se están sumando a la conversación. Pues bueno, para empezar, creo que vale la pena que podamos
hacer una presentación de todas las que están participando en esta conversación. Creo que eso nos permitirá no solo conocer lo que han estado haciendo previo al confinamiento, sino también poder entender con qué poblaciones con las que ustedes trabajan, en qué redes participan y en términos muy generales, cómo es el contexto en el cual ustedes realizan su trabajo. Pensamos que de esta manera todas las personas que nos escuchan podrán situar y localizar de mucha mejor manera el trabajo que ustedes realizan. Entonces, mi propuesta sería que, bueno, abramos la primera ronda para esta presentación. ¿Podríamos empezar con Melissa? Sí, perdón, sugiero que empecemos con Meli, después Brisa y luego Eli, que fue un poco el orden en el que las presentaron, y luego ya vamos haciendo esto un poquito más espontáneo. Ok, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Melissa Díaz Herrera, soy académica en la Facultad de Filosofía y Letras, como ya lo dijeron, doy la clase de meteorología y climatología y otras tantas en ese ámbito en la carrera de Geografía del SUA. Y además soy parte de la colectiva Crianza Feminista. Bueno, Crianza Feminista está conformada por mujeres madres, mujeres que crían, y creemos que nuestro papel en esta lucha feminista es fundamental a través de la crianza respetuosa y feminista de las infancias. Nuestra postura es, por lo tanto, anticapitalista. Es anticapitalista, ¿Perdón? No es mi ruido, ok. Nuestra postura es anticapitalista, antipatriarcal y antiadultocentrista. Pues bueno, nos importa mucho que la maternidad sea visibilizada, no desde el punto de vista romántico del sacrificio por amor por sobre nosotras, sino más bien desde el reconocimiento de la importancia de nuestro trabajo en la crianza, en el soporte del hogar y muchas veces también con trabajo asalariado, teniendo entonces una triple jornada laboral, ¿no? Y toda la carga mental que esto implica. Crianza Feminista es un espacio para las mujeres que crían, un espacio de desahogo, de contención, de venta y trueque de productos entre nosotras para apoyarnos, de asesoría legal, y cuando nosotros no podemos resolver o no está en nuestras manos los problemas que nos llegan, entonces canalizamos a las víctimas de violencia machista o que requieren alguna ayuda psicológica a otras colectivas o expertas en estos campos. También es un espacio de acompañamiento en el aborto, porque la maternidad será deseada o no será. Es un espacio de difusión y de organización y reflexión. Entonces, hemos organizado muchas protestas. El ejemplo más reciente es el memorial para la niña Fátima en la Antimonumenta en febrero pasado. Y nos organizamos muy intensa y comprometidamente para participar en la marcha del 8M. Para todo este fin asistimos a las asambleas de juntas y organizadas, que fue la asamblea que conjuntó a todas las colectivas y grupos feministas de la Ciudad de México que quisieron participar en la organización, y incluso nos metimos a la comisión de logística de dicha marcha, ¿no? Entonces nuestro objetivo era que nuestro contingente fuera un lugar seguro para las madres y mujeres que crían, y creemos que cumplimos con nuestros objetivos por los comentarios que recibimos a posteriori. Este año creció muchísimo el contingente, calculamos que fuimos cerca de 1,000 mujeres con hijas e hijos, y esperamos que siga creciendo año con año. Muchas gracias, Meli. Adelante, Brisa. Hola, hola. Aquí andamos. Bueno, yo soy Brisa Hernández Delgado. Soy originaria del estado de Morelos. Allí inicié como mis primeros acercamientos a las redes feministas, al movimiento feminista. Empecé con Calle Sin Acoso Morelos, que ellas principalmente se
está como en el campo de lo comunitario, social. Allí volanteábamos, dábamos como información cara a cara con las mujeres con las que nos topábamos, en las calles, en los espacios públicos, como esta toma de los espacios públicos, esta apropiación de los espacios públicos. Posterior allí, inicié con divulgadoras, ellas me invitaron a colaborar con ellas y tuve la oportunidad de formarme en acompañamiento de aborto seguro. Por parte de ellas hicimos una red que se llama la Red Violeta, una red que pues poco a poco va creciendo. Tratamos de descentralizarlo porque pues normalmente siempre se centran como las redes en las capitales de los estados. Está centrada en Cuernavaca, pero estamos como tratando de descentralizarla y pues irnos a otros como espacios tanto del estado como del país. También he tenido como la oportunidad de conocer como otras redes nacionales o latinoamericanas en cuanto al tema del aborto y el acompañamiento, también el aspecto legal del aborto y social, muchos otros. De allí estoy actualmente en Puebla, debido a que me vine a estudiar, estoy estudiando la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UAP, y de aquí surge un programa de radio que justamente es un espacio abierto, libre para las mujeres, solo para las mujeres que quieran compartir cualquier experiencia, proyecto, idea o tema en el que ellas estén súper inmiscuidas y quieran compartirlo. Es un espacio totalmente abierto. En radio, es una radio comunitaria, universitaria, autogestiva. Y bueno, también hemos trabajado como un poco dentro de la universidad con temas de acoso y demás. También hemos tratado como de meter un poco los temas feministas allí. Bueno, dentro de mi presentación también me gustaría mencionar como posicionamiento personal, que me posiciono desde una resistencia lésbica y demás. Me parece importante también, sobre todo por el mes. Y bueno, actualmente tengo 21 años y estamos trabajando sobre todo en el tema de aborto, acompañamiento. Me parecen muy importantes sobre todo las redes en estos, cualquier tema dentro del acompañamiento a las mujeres en cualquier situación de violencia, porque pues sí, realmente las redes nos salvan. A veces no podemos hacerlo todo, nuestros alcances no llegan a todo, pero esas redes hacen que llenemos esos huecos en blanco, o esos huecos que no podemos todas solventar con una misma, y podemos también tener esta situación de ceder un poquito pues las tareas dentro de las responsabilidades feministas. Gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación. Bueno, hola a todas, mi nombre es Elizabeth. Yo soy originaria de Jalisco, pero actualmente llevo varios años viviendo en la ciudad de Morelia. Soy feminista, soy lesbiana, soy aprendiz de educadora popular y soy en varios entramados feministas, ¿no? Entre esos los que se han comentado. Y bueno, un poco para ir abonando elementos para situarnos y para la conversación que estamos teniendo, pues comentar un poco sobre lo que hacemos en estos diferentes espacios. Por un lado, en una de las colectivas en las que colaboro, que es Colectiva Mapas, trabajamos con niñas y adolescentes migrantes indígenas de familias jornaleras, tanto en comunidades de origen como en comunidades de destino, por sus derechos humanos. Por otro lado, también en la colectiva Red Azaleas, pues trabajamos el tema del aborto, digamos, llevar el tema al debate público. Nos interesa mucho la discusión en el espacio público, pero también la desestigmatización. Y por otro lado, pues también somos acompañantes de mujeres que necesitan información para acceder a un aborto seguro. ¿Qué más? Bueno, sí, sobre esto último que les hablaba de trabajar tanto por la visibilización del tema, tanto en el espacio legal, buscamos la incidencia legal y también la incidencia social, les decía hace ratito. Pero bueno, en el primer caso nos interesa
incidir en el logro de que el aborto sea legal. Por eso actualmente formamos parte también de la Marea Verde Michoacán y tenemos una iniciativa en el Congreso local, una iniciativa que no ha sido discutida, que probablemente no, que seguramente no va a ser discutida y menos votada. Sin embargo, ahí estamos, ¿no? Pero también, pues por otro lado, formamos parte de este debate público en las calles, en espacios académicos, y ahí seguimos, ¿no? Y por otro lado, con la colectiva de Nosotras por Nosotras, pues sobre todo ahora, justo este es un espacio que nació de de un encuentro en espacios universitarios, en el espacio universitario, porque también ahora está en otro lugar. Sin embargo, pues está vinculada con las luchas, también sigue vinculado a la exigencia por espacios seguros para las mujeres en las universidades y también mucho con la apropiación del espacio público en general, ¿no? Trabajamos en la calle a partir de generar y proponer actividades recreativas, que para nosotros son actividades políticas, todo con mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Bueno, sobre un poco lo del contexto, pues el trabajo que nosotras realizamos se enmarca aquí, en este estado-nación, cachito de tierra que se llama México, que es tan grande, pero que todas y todos sabemos ahora, ¿no? Y ahora también se ha visto mucho como pues las políticas machistas que están rigiendo todas las prácticas institucionales, pero también, aparte pues, de eso, de las políticas machistas, de las políticas violentas, pues estamos en un espacio que criminaliza social y política y legalmente, ¿no? Nuestras prácticas, nuestros discursos, nuestras propuestas, sobre todo en temas como el aborto, ¿no? Pero también con otros temas o con otras categorías, como el decirnos feminazis, ¿no? Todavía. Bueno, y por otro lado, pues también el espacio en el que generalmente realizamos nuestras actividades son espacios ocupados y violentos, ocupados por, ahora sobre todo por, pues esto, la Guardia Nacional, policías, pero también incluso por otras soberanías paraestatales, como el narco o como incluso los autodefensas, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahora pondría eso para ir conversando, pues sí, seguir conversando sobre esto de las redes feministas en la contingencia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Me gustaría preguntarles a Brisa y a Melissa si tienen algo que agregar sobre los contextos en los que trabajan, para que podamos tener como más información sobre en dónde transcurre su práctica habitual, si es una zona urbana, si es una zona rural, en términos generales, en qué contexto se ubica su trabajo regularmente. Bueno, en nuestro caso, los contextos son efectivamente, como dice un poco el nombre, crianza feminista, es en mujeres que crían. Con las redes podemos tener un alcance que no sea nada más nuestro entorno más cercano, la Ciudad de México, sino puede ser otros países incluso, ¿no? Pero ya en cuanto a las acciones, pues sí, sería el Valle de México, en nuestro caso. Gracias. Brisa. Sí, bueno, en mi caso, en nuestro caso, con el sector como con el que trabajamos y demás, colaboramos, creo que sería como más las juventudes, podría ser como las juventudes, y sí un poquito centralizado a las capitales, por ejemplo, en el caso de Puebla. En Morelos está un poquito más descentralizado, tenemos como diversos contextos. Yo no soy de la capital de Morelos, trabajo como desde contextos de barrio, con marginación y demás, allí también como desde labor un poquito más personal, individual, autónomo. Pues también creo que es importante a veces nombrarlo, aunque no sea como súper colectivo, pero pues sí,
decir que también estamos como haciendo en nuestros propios espacios más cercanos, en las familias, con nuestras vecinas, cuestiones así. Más o menos por ahí va, también en el espacio universitario. Trabajé mucho tiempo, ahorita por cuestión como de seguridad tuve que alejarme un poquito, pero pues también son como los espacios principales, las juventudes. Pues muchas gracias. Justo nos dan un contexto general de lo que hacían justo antes del confinamiento. Nos da ya muchos elementos para poder entender qué es lo que cada una de ustedes dentro de esta colectividad, que sabemos que es justo una red, ¿no? Este trabajo de hormiga que hacen con muchas más mujeres. Podemos ahora entrar a la tercera ronda, más bien para poder platicar qué pasó durante la pandemia, ¿no? ¿Qué se hace ahora? ¿Cómo el acompañamiento, toda la parte de apoyo, de soporte que ustedes dan a través de sus colectivas se han adaptado? Esas nuevas estrategias que han aparecido gracias a esta pandemia y sobre todo por las cuestiones de confinamiento, ¿no? ¿Qué nuevas necesidades se han generado? Que también sabemos que eso también nos ha afectado a todas las mujeres en diferentes contextos y en diferentes niveles. ¿Y cómo ha sido esa experiencia que han tenido con otras mujeres, además en estas nuevas tecnologías? Si se está pudiendo generar esa comunicación, ese trabajo, ¿no?, de acompañamiento que siempre creemos que es el acuerpamiento, pero ahora con las redes hay una pantalla que se pone entre nosotras. Entonces nos gustaría que nos platicaran un poquito sobre esta parte. Igual seguimos con la misma, el mismo orden. Sale. Bueno, pues la violencia contra nosotras no ha parado y por eso nosotras no podemos parar. Se sigue brindando apoyo de todo tipo, igual canalizando mujeres violentadas. Ahora que la petición es que nos quedemos en casa, pues muchas mujeres están conviviendo mucho más tiempo con sus agresores. Entonces, pues tenemos que seguir trabajando, ¿no? Seguimos atendiendo dando acompañamiento a abortos con videollamadas de manera virtual. Y a lo mejor por el momento no podemos dar ánimos y abrazar, pero pues seguimos trabajando por todas. Tejer redes en estos tiempos ha sido fundamental para apoyarnos entre colectivas y mujeres autónomas, definitivamente. Y una manera también de conectarnos con todas estas mujeres que nos siguen fue organizar transmisiones en Facebook de los lives, ¿no? Los famosos, de temas del interés de las mujeres que nos siguen en la página, como de educación, de bordado, incluso de física, de matemáticas, de música, elaboración de conservas, de lactancia, de parto, de educación respetuosa, temas legales, en fin, hasta un concierto logramos transmitir. Entonces, queremos seguir presentes, ¿no? Pero lo que más ha marcado este periodo de confinamiento, que no ha sido de repente tanto confinamiento justo por lo que voy a contarles, es la recaudación de donaciones de dinero en especie para el armado de despensas. Porque, bueno, debido a la contingencia por la pandemia, las desigualdades estructurales se agudizaron y se hicieron notar aún más. En particular, la situación de la mujer que se ve afectada por el desempleo, el aumento de la carga laboral, también el riesgo permanente a los contagios en los empleos de por sí precarizados que ellas tenían que seguir asistiendo, ¿no? Entonces, al leer a nuestras compañeras y escucharlas, nos organizamos y logramos conseguir el apoyo de la organización El Día Después. Y junto con ellos hemos logrado entregar despensas. Hasta ahorita llevamos más de 100 despensas donadas y ya asignadas 70, o sea, más o menos 170 despensas habremos donado al final de este nuevo periodo. También nos donaron cubrebocas de tela
que repartimos en las despensas y además repartimos 40 comidas diarias desde el día 16 de abril hasta el 5 de mayo, igual con el apoyo del día después. En fin, hemos tenido una muy buena respuesta. Tengo que decir que nos tuvimos que movilizar para esto, pero siempre lo hicimos con todas las precauciones y tomando en cuenta las medidas sanitarias. Y además con nuestros medios, cargar las despensas en el metro y entregarla lo más cercano posible a los lugares más recónditos de la ciudad a veces, ¿no? Bueno, entonces, para nosotras, bueno, por lo menos para mí, no ha sido tanto un aprendizaje en lo transgeneracional, aunque sí, ahorita, por ejemplo, he tenido mucha convivencia y muchas pláticas, contacto y amistad con feministas muy jóvenes, pero lo que más ha dejado un impacto en mí es lo interseccional, ¿no? Porque me di cuenta de todas las otras realidades que se dan en este país lleno de desigualdades. No es que lo desconociera, pero el estar allí presente, llevarles despensa, hacer este tipo de apoyo, para mí ha sido fundamental en mi aprendizaje y yo creo que el de todas mis compañeras. La experiencia nos hace cuestionarnos nuestros privilegios y volvernos mucho más empáticas con todos los contextos que se dan. Entonces, esa ha sido un poco como las nuevas, para mí, como las nuevas dinámicas y experiencias que hemos tenido. Hola, bueno, creo que respondiendo a la pregunta que nos compartían, a mi percepción, toda esta situación no detiene las violencias que las mujeres recibimos, ni siquiera la necesidad de seguir abortando, etcétera. En este sentido, nosotras ya teníamos como protocolos determinados, tanto de canalización, donde pues si no estábamos como en el territorio más cercano de la mujer que necesitaba un acompañamiento, lo canalizábamos con las redes en WhatsApp, que afortunadamente ahorita están mucho más activas, y creo que también eso es como un súper punto a favor y un punto que no debemos perder de vista, ni siquiera cuando termine esto, y debemos como estructurarlo de otra forma para tener algo allí fijo y no solamente como, o sea, saber que tenemos presentes esas redes, porque a veces, o sea, pasa que las olvidamos o pensamos que no tenemos como esos espacios o no se nos ocurre en el momento con quién podríamos canalizar algún caso, pero recurriendo a cierto grupo o a cierta chica que podría conocer o está más o menos cerca de ese territorio, ella sin duda alguna puede canalizarnos con la persona que pueda dar este acompañamiento. Creo que ese es como un súper punto a favor. También el dar espacios sin que la distancia sea un impedimento. Eso creo que lo estamos viendo muchísimo. Puedo ver como en redes sociales, en Facebook, súper activo, como este tipo de, o sea, plataformas que las estamos aprovechando al máximo, que no las estábamos aprovechando del todo y que solamente estábamos como generando estas redes más íntimas o conociendo a personas cercanas o dentro de nuestros territorios y no estábamos reforzando como esas otras redes que atravesaban esas fronteras, que creo que es justo lo que estamos haciendo ahora, como encontrándonos, que eso me parece muy importante para seguir fortaleciendo e identificándonos cara a cara, seguir encontrándonos de otras formas. Creo que ahorita es como no nos queda de otra, pero aprovecharla, justamente, o sea, atravesar estas mismas fronteras, estas generaciones, todo esto, o sea, las experiencias que nos atraviesan, compartir dentro de una divergencia, diversidad y demás cosas. Creo que también nos queda muchísimo de tarea generar como... les quisiera comentar que hay unas compañeras en Morelos que se llaman, que son parte de la Red Violeta, que generaron un mapeo político en el estado de Morelos con la intención de identificar a aquellos actores,
aquellas actoras políticas, activistas, defensoras de derechos humanos que estuvieran cerca de cual o tal territorio, en este caso, y que supiéramos a qué se dedicaban, qué estaban haciendo, en qué son expertas, si podían apoyarnos en el tema legal, si teníamos como una emergencia dentro de lo jurídico, sabíamos a quién recurrir en el momento indicado. Y creo que eso es súper importante y nos está haciendo muchísima falta. No tenemos ese registro, tener como un registro tal vez público, otro más privado, encontrar quizá otras plataformas un poco más seguras, cifradas, que nos permitan tener esos directorios a la mano en cualquier caso. Creo que también ahorita están pasando mucho como que sucede esta situación de que están pasando cosas, o sea, las chicas de Guadalajara, por ejemplo, que detuvieron apenas, que son menores de edad, por unas pintas y demás, y entonces nosotras saber cómo activar en ese sentido. Ahorita con la distancia, con esta barrera, que no podemos ir, que no podemos reunirnos, que no podemos juntarnos ni acuerparnos, cómo lo podemos hacer y cómo podemos estar pendientes de estas situaciones, de también lo que está pasando en los congresos locales, o sea, estar súper pendientes de eso y encontrar otras estrategias que se acomoden a la nueva realidad, por así decirlo, y que podamos usar justamente estas plataformas que ahorita estamos explotando. Esa sería como mi aportación para esta pregunta. No sé si. Gracias. Bueno, justo me sumo a varias de las cosas que han dicho las compañeras. También decir que, pues con esto no, con la crisis sanitaria que estamos viviendo, con este momento de contingencia, no es que estas necesidades cambien, las necesidades que ya se estaban atendiendo. Entonces, mucho de lo que ahora hemos estado haciendo es tratar de seguir haciendo lo que antes hacíamos. Sin embargo, justo en ese tratar hay cosas que no se están realizando más, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo les contaba de 3 contextos distintos, ¿no? El que tiene que ver con el espacio público, pues ahora ese está, digamos, suspendido porque pues no estamos en el espacio público. Sin embargo, ya me están llegando las notificaciones de estos mensajes. Bueno, sin embargo, seguimos canalizando mucho ahora en el espacio público de las redes, ¿no? También me parece que eso es algo que se ha hecho posible, reconocer cómo el espacio público no solo está en las calles, sino también en el espacio digital, ¿no? Que es el Internet, por ejemplo. Entonces, pues ahora estamos como por un lado mudados ahí, pero por otro lado también hay espacios a los que no hemos podido llegar. Entonces, estos vinculados mucho con espacios rurales y sobre todo con poblaciones, digamos, poblaciones con quien trabajamos, ¿no? Como niñas y adolescentes, porque también, pues, ¿quién tiene el contacto? ¿Con quién se puede establecer comunicación? No con las niñas, no con las adolescentes, ¿no? Bueno, entonces, frente a todo esto y el trabajo que hemos estado teniendo, también el estar comunicadas ha hecho que identifiquemos un montón de otras desigualdades y que las sintamos muy cerquitas. Para mí eso es algo que ha pasado mucho, ¿no? Como al estar conociendo tantos contextos, tanto trabajo de tantas compañeras también, pues me ha hecho retomar un montón de sueños grandes a mí y a otras compañeras que nos llevan a espacios que tienen que ver con cruzar fronteras y generaciones, ¿no? Tal cual. Entonces, esas son nuevas necesidades identificadas o que tal vez ni siquiera es como que lo acabamos de identificar. De hecho, no. Eso ya lo habíamos mirado antes, pero a veces por estar en este estado de urgencia que parece que nunca acaba o que para las mujeres pues no acaba, ¿no? Y que también ahora con el contexto político y social que estamos viviendo, con las cifras de feminicidios y de denuncias y de violencia en ese lugar que debería ser seguro, que es nuestra casa, pues se evidencia cómo no dejamos de estar en la emergencia, ¿no? Sin embargo, estamos retomando esos sueños grandes y también al mismo tiempo de realizar pues el trabajo que estábamos haciendo afuera, yo identifico mucho otras necesidades que también estábamos haciendo allá, como seguir disputando los espacios públicos en el espacio digital, también estar cuestionando los discursos, ahora sobre todo en el tema de la lucha por el derecho a decidir, pues la violencia contra las mujeres activistas es muy grande, sigue siendo muy grande en el espacio digital,
y grupos antiderechos siguen también organizándose y construyendo narrativas que estigmatizan y que violentan a las mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Y también y sobre todo a las mujeres activistas. Entonces, pues seguimos en eso, ¿no? Disputando, pero no solo eso. También seguimos afianzando todas las estrategias que tenemos y haciéndolas, ¿cómo decirlo? Haciéndolas más finitas. También esta situación ha permitido identificar en dónde no estábamos mirando o qué no habíamos mirado. Y ahora estamos logrando, pues sí, identificar y poco a poco ir trabajando los elementos que podamos hacer para garantizar la seguridad de las mujeres, niñas y adolescentes con las que estamos. Entonces, y al mismo tiempo en este afianzar, pues ha habido un afianzarnos a nosotras mismas, con nuestros sueños grandes, con nuestras rabias grandes también, ¿no? Pero también con ese amor grande que tenemos con otras y que sigue aquí, porque también otra de las necesidades que se generaron fue y es, pues, cómo estar cerquitas sin estar cerquitas, ¿no? Cómo seguir diciéndonos que nos queremos y que acá estamos, si no, pues sí, no estamos, ¿no? Al lado. Entonces, también ahí ha venido como el implementar y retomar un montón de estrategias y mirar a otras, ¿no? Y a otros que ya están organizadas. Pienso mucho en la población, por ejemplo, migrante, ¿no? Que cuando se separa de sus familias, pues busca las formas de estar cerquita, o incluso las personas, las mujeres trabajadoras que de los ciudades dormitorios viajan hacia el centro de las ciudades a trabajar todo el día y buscan estar comunicadas con sus hijos, con sus hijas. Entonces, ahí también, pues, ya había otras estrategias que estaban sucediendo, ¿no? Desde antes. Y bueno, pues sí, eso tiene que ver con las estrategias que se han construido, que se han afianzado, y también mucho en el asunto de mirar hacia otras. Para mí ha sido mucho un momento de encontrarme y a partir de la pausa necesaria del cuidado, de mi propio trabajo y del propio trabajo que realizo con otras compañeras, encontrarme en espacios de cuidado colectivo con otras mujeres. Mi sorpresa fue encontrarme con mujeres mucho más grandes en un lugar seguro, calientito, en donde nos cuidamos, ¿no? Y yo lo platicaba en otro momento también con las compañeras acá, el parar a ser cuidada por otras mujeres feministas más grandes también ha sido algo que ha traído esto y que también yo sé que pues esto, ¿no? He permitido y que ha sido muy bello y también deja esa nueva estrategia, es que no es nueva estrategia, ¿no? Más bien como esa tarea de seguir retomando estrategias y necesidades ya identificadas que ahora nos han hecho, ¿cómo decir? Como que nos han hecho visible y evidente para muchas que no queremos dejar, ¿no? Como estar encontradas hacia generaciones más grandes, pero también hacia generaciones más jóvenes, como lo que decía Brisa hace rato, de las jóvenes detenidas acá en Jalisco, y también el estar conectadas y encontradas en nuestros vínculos cercanos, íntimos, más próximos, pero también estar mirando a las otras que están lejos, ¿no? Y con esto me refiero como a todas las violencias en otros países que están sucediendo, ¿no? Y que ahora tampoco con la pandemia han disminuido, como pienso aquí al ladito, Centroamérica, Nicaragua, con la violencia estatal que sigue, ¿no? El Salvador, Honduras, en fin, pues yo hasta ahí lo dejaría por ahora. Bien, muchas gracias a todas. Qué gusto escuchar que en medio de de esta situación tan complicada que estamos transitando debido al confinamiento, también estamos encontrando pues estrategias y que estamos vislumbrando de qué manera seguir construyendo articuladamente, a pesar de que a veces la distancia física nos impone una serie pues de limitantes, también poder encontrar formas de estar cerca, ¿no? Y que no se entienda que porque estamos físicamente distanciadas, estamos socialmente distanciadas y que las redes no están activas y presentes
y atendiendo e incluso generando otras maneras de estar y de acompañar. Muchas gracias por todas estas participaciones. Me gustaría ahora que pudieran contarnos un poco sobre qué es lo que alcanzan a vislumbrar para el después de la pandemia. Para muchas de nosotras, el regreso a la normalidad antes de la pandemia es problemática, porque había muchos aspectos que no estaban resueltos y que obviamente también estar en este periodo de confinamiento es desafiante, y entonces hay quienes se están preguntando todos los ajustes y cambios que vamos a tener que hacer si queremos construir otras normalidades, que no es la vuelta a lo que ya conocíamos, ¿no? Entonces me gustaría saber desde su experiencia y desde su práctica, ¿qué estrategias han podido vislumbrar hasta ahora? ¿Cómo se imaginan que es este después de la pandemia? Y también me gustaría que nos puedan compartir qué imaginan que podemos hacer para que la cercanía física, la cercanía, que este acuerpamiento que es tan habitual en las redes feministas pueda continuar después de la pandemia. Con esas dos me gustaría que vayamos en esta ronda y después les planteo las otras dos preguntas que tenemos para esta etapa post-confinamiento. Y sugiero mantener el orden de las intervenciones que ya teníamos para facilitar las participaciones. Ok. Bueno, pues las estrategias creo que van a seguir adaptándose a las circunstancias, porque esta nueva normalidad también, como se está planteando, pues va a tener un proceso, ¿no? No va a ser siempre, va a estar marcada un poco por la intensidad de los contagios. Entonces, pues nos vamos a tener que seguir adaptando. Lo que va a continuar definitivamente son todas nuestras actividades virtuales. Esas siempre nos han funcionado y es como nos hemos organizado mejor. Tal vez incorporemos las transmisiones en vivo de manera más programada, ¿no? Con expertas en temas de interés para la crianza feminista, así como para la vida diaria de las mujeres, ¿no? Eso creo que va a ser. Ahora, pues esperamos que cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, bueno, lo primero que vamos a hacer será reunirnos y abrazarnos nosotras las amigas, ¿no? Como el círculo más cercano, es como lo que más ansiamos ya vernos, porque hemos vivido muchas cosas en todo este tiempo que han sido fuertes, la angustia, la ansiedad, el miedo, el no saber si vamos a estar bien, si vamos a seguir teniendo trabajo, todo ese tipo de cosas nos han tenido como en este estado de miedo y de querer ya darnos ese abrazo de contención. Estamos seguras de que podremos volver a organizar protestas, colectas, trueques y acompañamientos personales como antes, porque pues siempre va a haber necesidad de ello y siempre vamos a tener también ganas de seguir haciéndolo. Entonces, no sé si me falte alguna pregunta, Marcela, o creo que ya olvidé. No, esas dos Okay. está muy bien. Adelante, Brisa. Bueno, de acuerdo a mi percepción y como en este tiempo de igual de reflexionar o de parar obligatoriamente, me deja justo eso. También lo mencionó un poco Elizabeth, en este sentido de detenernos y mirar hacia adentro, como mirarnos hacia nosotras mismas, qué está pasando, como, y sobre todo el año, ¿no? O sea, el año tan rudo, tan duro, como de tantísimas emociones y tantísimas energías distintas que estamos viviendo, que fue como todas las movilizaciones que ocurrieron, por ejemplo, en distintos estados, dependiendo, pues, los paros universitarios. En la UAB hubo un paro muy grande, salieron como un montón de cosas del tema del acoso, que pues se tuvieron que detener y parar obligatoriamente por lo mismo de toda esta situación, de la contingencia y demás, pero son temas que pues sí nos llenaron como a cada una de distintas cosas, ¿no? Y ya de acuerdo cada quien igual a sus experiencias y demás, al riesgo, en otras situaciones, por ejemplo, en mi caso y demás, sí tenemos como un montón de emociones y presiones que teníamos como dentro, que tal vez está como
me parece importante ahorita que vimos que es el parar, el detener, el tomarse un respiro, de tener esto en mente siempre, ¿no? De saber que vas y estás sirviendo y estás colaborando y estás acompañando a otras mujeres, pero estamos a veces justo por esta dinámica que tenemos tan acostumbrada de acompañar otros procesos, es que a veces olvidamos el acompañar nuestros propios procesos y el pedir justamente un acompañamiento para nosotras mismas, que justamente somos las que pues guardamos como un montón de historias y experiencias y pues finalmente que también nos atraviesan y muchas veces compartimos y no nos tenemos como ni la misma paciencia muchas veces que les tenemos a las demás mujeres con las que nos estamos encontrando y demás, no tenemos como ese mismo ritmo. También creo que hay cosas o miradas a donde nos dirigimos que van a permanecer y se pueden reforzar incluso, como esta situación económica que estuvo muy presente y se hizo muchísimo notar del consumo local, que quizá nosotras ya era como algo que nos cuestionábamos normalmente, que cambiábamos nuestras prácticas y súper bien, pero creo que llegó a otras partes de la población que no se estaban cuestionando del todo eso. O nos dio a nosotras herramientas para solventar ciertos gastos, para volvernos un poco más autogestivas, o pensar que podemos volvernos un poco más autogestivas, ¿no? O sea, no sé, a realizar algo, a realizar algún trabajo nosotras, con nuestras manos, demás, como con nuestras habilidades, compartir nuestros conocimientos. Esto, o sea, del trueque me parece súper, súper valioso y que tiene forzosamente que permanecer porque justo nos refuerza muchísimo y nos hace voltear para otros lados, fuera de este capitalismo súper voraz que siempre está como acabando con toda la vida y con todas nuestras posibilidades y nos quiere totalmente esclavizadas, sobre todo a las mujeres. Creo que eso sería como lo principal que nos dejaría toda esta situación para seguir reforzando en este después de todo esto que vaya a venir. Y también este calor que creo que de ahorita todas las situaciones que están viniendo, o sea, que siempre va cambiando. O sea, ahorita con lo que pasó en Estados Unidos, con lo que está pasando en México también, las declaraciones de los líderes políticos que nos indignan muchísimo, como toda esa rabia, ahorita que le estamos canalizando de estas formas solamente virtuales, digitales, vamos a traspasarla al plano de los espacios públicos. O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? Creo que ahorita tenemos como también un buen momento en esta coyuntura para realizar ese cambio y generar esas estrategias conjuntas, organizadas, que necesitamos justamente para regresar con mucha más fuerza, porque estas situaciones lo están ameritando. Bueno, eso sería todo en este caso de las preguntas que hicieron. Creo que no se me fue ninguna. Gracias. A ti no, Brisa, pero yo me distraje un poquito. ¿Se me puedes decir otra vez las dos preguntas? Sí, claro que sí. La primera es, ¿qué estrategias vislumbran para el después de la pandemia, después del confinamiento? Y también, ¿qué imaginan que tendremos que hacer o que tendremos que implementar para poder retomar la cercanía y el acuerpamiento que habitualmente está presente en las redes feministas? Ok. Bueno, pues sí. Justo las compañeras ya lo decían, ¿no? Las estrategias van a estar modificándose. Incluso después de la pandemia, pues seguro va a ir ocurriendo de forma paulatina y diferenciada según el contexto, ¿no? Y el territorio en el que queramos trabajar. Sin embargo, mucho de lo que nos ha dejado este proceso tiene que ver con lo que decía Brisa antes, de las redes y del fortalecimiento incluso así de esos mapeos, ¿no? Identificar quién está haciendo qué y quién está haciendo cómo. Entonces, incluso me parece que ahora va a ser ese mapeo, pero así, ¿no? ¿Quién estuvo haciendo qué y cómo? Porque justo las condiciones de la contingencia hicieron que trabajos se suspendieran, que trabajos se modificaran y que otros se sostuvieran. Entonces,
en este reconocer a quienes estuvieron haciendo pues el trabajo que solían hacer. Hay que ir a preguntarle los cómo y hay que ir a mirar, ¿no? Hace rato también se me fue a mencionar, por ejemplo, a las radios comunitarias, que no dependen de instituciones como el Estado y que entonces pudieron seguir operando de muchas formas, ¿no? Entonces, para mí también mucho sigue la tarea y también para las redes en las que colaboro, seguir trabajando en esos dos escenarios que uno tiene que ver mucho con apelar al Estado que siga garantizando, o bueno, no que siga, porque ahora no lo hace, ¿no? Pero que garantice los derechos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, nuestra propia vida, nuestra seguridad, pero al mismo tiempo seguir trabajando por la autonomía, ¿no? Y con esas redes con las que ya están, y con esos sueños que también a lo mejor ahí tenemos parados por esta emergencia que no ha parado, ¿no? Que no para. Entonces, en ese sentido, yo algo que también vislumbro mucho es el poder decir que no, o sea, ese no necesario, sin culpa, que nos cuesta tanto, porque incluso ahora, ¿no? En este tiempo de la virtualidad, fue también para mí abrumador tener que estar conectada todo el tiempo y las formas y los medios en los que tenía que estar, ¿no? Entonces, eso trasladándolo a otros espacios y también recordando lo cansadas que estuvimos muchos días durante, sobre todo los primeros días de la, de la contingencia y también, bueno, que fueron bajando, ¿no? Y que fuimos mediando y distribuyendo el trabajo y así, pues es mucho retomar esos, cómo elegir los espacios, cómo elegir los roles que tenemos, cómo diversificarlos y cómo seguir cuidándonos, ¿no? En todo ese trabajo. Y bueno, sobre qué hacer para volver a sentirnos cerquita, pues yo también creo que necesitamos hacer una fiesta muy grande, que todas hagan fiestas con todas las que aman para abrazarse y estar cerca, ¿no? El contacto yo creo que no se puede sustituir, es así, ¿no? Piel con piel, pero sin embargo, pues también con la palabra, con la escucha, yo creo que eso se sigue manteniendo con el abrazo, ¿no? Que también ahora hemos visto que puede ser a distancia. Muchas gracias. Tengo un par de preguntas más y también se están planteando ya, hay una pregunta también en el chat que me gustaría retomar. Entonces, si les parece bien, ahora me voy a ir por cada una de las preguntas porque cada una es bastante distinta entre sí. La primera es, ¿cómo imaginan que podemos seguir trabajando interseccionalmente con las nuevas tecnologías de la comunicación cuando de por sí estas ya representan un sesgo tecnológico de acceso para muchas compañeras? Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Esta es una preocupación que ha estado muy presente entre muchas de las compañeras en las redes feministas y me gustaría saber ustedes qué opinan y si ya han podido identificar alguna manera de atender este sesgo. Ay, pues sí, eso es justamente un problema, ¿no? En la Ciudad de México, afortunadamente, hay redes, uno se puede conectar aunque no tenga internet en su celular o en su casa, en la calle podrían hacerlo, ¿no? Pero saliendo de la ciudad, ya es muy complicado también eso. Y efectivamente es un sesgo tecnológico que nos limita, nos pone límites y fronteras pues grandes con poblaciones mucho más vulnerables. Pues no sé, no sabría yo ahorita de primera instancia, no hemos pensado en eso porque lo que hemos sentido es que de alguna u otra forma se comunican con nosotras a través de nuestra red en Facebook de Crianza Feminista. Y a veces, aunque la comunicación no sea tan fluida y sí, tan fluida y tan cercana como quisiéramos para poder atenderlas, pues podemos por lo menos un poco darnos cuenta de las problemáticas y, en dado caso, ayudarlas o canalizarlas. Ese sería como lo primero que podría decir. Ahora, por otro lado, a pesar de que las nuevas tecnologías de comunicación efectivamente no todas tienen acceso a esa
ese beneficio. También por otro lado nos han acercado, o sea, hemos conocido a personas del otro lado de la ciudad, en otros estados, justamente debido a ellas. O sea, por un lado pueden representar un sesgo, pero por otro lado nos han ayudado a estrechar los lazos, ¿no? Entonces, entre mujeres y entre colectivas. Entonces, pues seguir haciéndolo así, tal vez una vez cuando nos presentamos en las marchas con nuestras mantas y pancartas, es como otra manera de estar presente en las calles y de que nos conozcan físicamente y que nos vean y se nos acercan, se unen. Así que esa sería otra forma, ¿no? Se me ocurre. Bueno, creo que igual el punto es un poquito como complicado, diverso, y pues no sé, creo que un punto inicial podría ser pues el brindar espacios y escuchar como las formas que ya tienen de organizarse, porque creo que, o sea, son contextos totalmente distintos, pero que justo a veces por lo mismo de que no los compartimos, pensamos que no están organizadas. Y creo que sí tienen una organización de acuerdo a sus espacios, en sus redes más cercanas, que, o sea, que ya están, que ya existen, que nosotras no tenemos que llegar a armarlas muchas veces, ¿no? Solamente tendríamos, o si tenemos como la intención o sea, como la espina de querer conocer, pues simplemente eso, llegar y escuchar, como plantear, pues ese tipo de, o sea, de formas, y que pues nos puedan contar como cómo desearían que les pudiéramos dar esos espacios. Creo que sobre todo sería eso, ¿no? O sea, brindar esos espacios a las herramientas que ya se tienen, o también poner nuestras propias herramientas. Con esta situación pues de la contingencia creo que sí es un poquito más complicado. Tal vez nos quedaría pues el más como repensar qué podríamos hacer o qué herramientas tenemos que puedan ser benéficas para compartir. Pero fuera de eso, creo que sí es un poquito mucho más complicado, pero pues sí hay como otras herramientas, no sé, audiovisuales a las que podemos tener acceso, como en este rollo de las juventudes, no sé, grabar algunos videos, crear algunas como infografías, como con testimonios, entrevistas, no sé, o sea, incluso telefónicas, podría ser como algunas líneas. Creo que estamos dejando un poquito detrás como la línea telefónica, que muchas veces pues es como todavía de muchísimo uso y muchísimo alcance, que también podríamos empezar a implementar, no sé, como ubicar esas necesidades de acuerdo a las diferentes realidades y a la transversalidad que nos tiene todo el tiempo allí. No sé, tal vez algo así. Muchas gracias. Finalmente me gustaría preguntarles lo siguiente. ¿De qué manera Falté imaginan? yo. Falta Perdona, Elizabeth. tienes razón, perdón. Todo bien. Bueno, pero sí, bueno, me sumo a lo que dicen las compañeras. Y aparte como esto de alfabetizaciones digitales, ¿no? Que también ahí hay que reconocer en dónde se puede, porque incluso hay con qué hacerlo, ¿no? Y en dónde no, porque esa es la otra, que lo mencionaba hace rato, ¿no? Hay lugares en donde no hay eso, sin embargo hay otras formas de comunicarse y de establecer vínculos, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades rurales alejadas, pues hay muchas que tienen medios de comunicación comunitarios como una bocina comunitaria, que tienen radios comunitarias y que ahí, que si bien para poder acceder pues sí, a lo mejor tener contacto con la señora que maneja la radio, la bocina comunitaria, no hay una cercanía tan grande, sí lo puede haber con otras personas que sean nodos y que sean vínculos. Incluso ahí buscar complicidades, ¿no? Con personas jóvenes sobre todo que manejan muy bien otras tecnologías de redes sociales sobre todo, ¿no? Que eso también es muy curioso, pero pues sí, el uso de Facebook, de WhatsApp, está súper vigente en muchos espacios, a veces ni nos imaginamos, ¿no? Sin embargo, ahí, por ejemplo, están los retos, como en todos los espacios y con todas las personas que usan estas redes sociales, de alfabetizar en las tecnologías y también en la verificación de los datos, ¿no?
porque, por ejemplo, algo que ha estado siendo así muy abrumador es la cantidad de información oficial, quién sabe de dónde, o verdad, quién sabe de dónde, que se está distribuyendo, ¿no? Y entonces ahí tenemos que reconocer cómo, pues en todos los espacios no tenemos una alfabetización digital y tampoco, pues hemos logrado vislumbrar la información verídica y la que no, ¿no? Por ejemplo, el asunto de las fake news es el gran ejemplo. Sin embargo, respecto a los lugares, pues en donde hay elementos para poder tener como estas alfabetizaciones digitales así muy, muy, muy próximas, pues me parece importante ir a preguntarle a otras que ya lo han hecho, ¿no? Porque esto es, aunque no, para no muchas de nosotras sea nuevo un montón de, el espacio, el ciberespacio, digamos, y el uso tan grande del ciberespacio que está haciendo así un descubrimiento, este gran mundo con tantas aplicaciones y con tantas formas de comunicarnos, pues otras ya lo han trabajado. Y en ese sentido también me parece importante, lo decía Brisa hace rato, no tenemos que hacerlo todo nosotras, pero sí es importante contarnos con quién podemos hacer qué, ¿no? E ir a aprender. En ese sentido, hay varias organizaciones que tienen un montón de chamba hecha. Pienso mucho en la colectiva de luchadoras, en la plataforma, que así la podemos encontrar en redes, también en Social Tics, que también ahí comparten muchos elementos. Otra es la Sandía Digital. También está una plataforma llamada Ciberseguras, el Rancho Electrónico, en fin, hay bastantes lugarcitos a los que podemos llegar para compartir información e incluso también, pues nosotras mismas, ¿no? Si podemos aprender y tener una alfabetización digital, pues no quedarnos con eso y socializarlo. Incluso así en las mesas con quienes comemos o con quienes hablamos cotidianamente, ¿no? Para garantizar espacios lo más seguros, porque me parece que algo que también va a seguir siendo necesario y que ahora también se plantea como una necesidad más latente es hablar y exigir el derecho que tenemos también a expresarnos libremente en el ciberespacio de forma segura. Porque parece que no, ¿no? Y también, bueno, no sé, seguro quienes están viendo también lo vieron, pero me parece importante evidenciar que hace unos minutos en el conversatorio empezaron a entrar personas y empezaron a agredirnos. Entonces, pues nosotras no somos quienes se tienen que ir de estos lugares, ¿no? Son esas personas agresoras las que tienen que irse, porque nosotras tenemos derecho a seguir expresándonos y también los espacios que construyamos tenemos derecho a que sean seguros y que sean para nosotras, ¿no? Entonces, me parece súper importante que sigamos recordando lo público, que es también el ciberespacio, pero también y con eso más bien, el derecho que también nosotras tenemos de habitarlo, ¿no? Y ya. Muchísimas gracias, Eli. Y una disculpa porque te salté hace un momento. Lo siento. Bueno, por último me gustaría, que es nuestra última pregunta, y ahora valoramos si podemos atender la otra pregunta que me parece bastante pertinente, que está en el chat. Me gustaría preguntarles, ¿cómo están haciendo ustedes? Y además, si podrían compartir algunas sugerencias en términos de prácticas de autocuidado. Creo que uno de los problemas más grandes que hemos visto durante el confinamiento tiene que ver con la sobreexplotación. Muchas de nosotras sentimos una sobrecarga inmensa al estar en este periodo de pandemia, no solo porque, bueno, ya sabemos el problema de la feminización de los cuidados y cómo se presupone que en manos femeninas está todo el sostenimiento y la organización de los hogares. Y entonces, ahora que estamos en los hogares, pues la sobrecarga es inmensa. Pero además también esta idea de que porque podemos estar virtualmente, eso implica que podemos estar todo el tiempo. Y eso también ha generado una sobrecarga que ya se ha venido documentando y reconociendo. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo podríamos hacer para autocuidarnos? Sobre todo porque muchos de los temas que se trabajan en las redes feministas son temáticas que son emocionalmente desafiantes. Muchas veces hemos conversado con, bueno, ya incluso con algunas de ustedes, sobre cómo, por ejemplo, los temas de violencia de género son muy fuertes para trabajarse. Los acompañamientos de abortos también implican un trabajo emocional fuerte. Entonces, ¿cómo hacemos para cuidarnos en este periodo y cómo hacemos para seguirnos cuidando después? Porque además de las temáticas tan complejas que se trabajan en las redes, también, bueno, las agresiones, como ya se mencionó, también están presentes todo el tiempo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurre, chicas?
Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y creo que lo primero para el autocuidado es el reconocimiento de que estamos viviendo esa problemática, porque a veces estamos tan acostumbradas a que nosotras somos las que tenemos que hacer, que encargarnos de los cuidados de la gente que se nos enferma, nosotras somos las que nos tenemos que mantener la casa, ¿no? Limpia y que no falte nada, la despensa. Nosotras somos las que nos encargamos de que nuestras hijas y nuestros hijos realicen las tareas que les dejan, que por cierto son un buen, de repente hay una sobrecarga. Entonces, asumimos todo el tiempo que es nuestra responsabilidad y que si no lo hacemos se cae todo. Entonces, tenemos que reconocer que ese es un problema, que no podemos cargar todo el mundo en nuestros hombros, que nos cansamos, que no somos perfectas, que la responsabilidad no es toda nuestra, sino de todas las personas que conforman este entorno, nuestra familia, ¿no? Y de empezar a delegar, o sea, empezar a decir e involucrarnos, a lo mejor con pláticas familiares, para empezar a decir, ok, la vida era así, pero ahora ya no es así. O sea, algo que sería deseable para la nueva normalidad que se dice, ¿no? Es no solamente las nuevas medidas de higiene, sino también este involucramiento en las tareas del hogar, en la crianza, en una serie de cosas que siempre históricamente las mujeres hemos asumido como no, y bueno, no solamente es una cuestión de que nosotras lo asumamos, sino que la gente, todo lo demás, toda la sociedad asume que es nuestra responsabilidad y que si no lo hacemos, entonces estamos siendo malas madres y malas mujeres, ¿no? Entonces hay que poner un alto allí, hay que decir, oigan, paren, eso no es así, nosotras mismas reconocer que no son nuestras responsabilidades y empezar a cambiarlo. Es una buena oportunidad, me parece. Y por el lado de las violencias machistas, que por cierto, las mujeres no solamente son víctimas, sino también las infancias, pues hay que saber que no estamos solas, que siempre hay otras amigas, mujeres que nos escuchan o colectivas a quienes nos podemos referir para poder parar esto, instituciones que también en las que nos podemos apoyar para parar cualquier tipo de agresión física o de otra índole, pero machista, ¿no? Con las infancias hay que escucharlas, hay que escuchar a nuestras hijas y a nuestros hijos, hay que saber reconocer cuando están teniendo miedo y están experimentando alguna violencia. A veces no queremos escucharlos, seguro está inventando, ese tipo de cosas las tenemos que reconocer, ¿no? Y tenemos que escucharlos y tenemos que darles su lugar y tomar las medidas pertinentes, la denuncia y el alejamiento de los agresores de nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? Entonces son cosas que ahorita se han agravado y se han intensificado con la cercanía, con este encierro y todo el estrés que también trae consigo, ¿no? Entonces creo que son varios puntos como para el autocuidado, ¿no? Reconocer que no es nuestra responsabilidad asumir todo esto, reconocer cuando estamos siendo víctimas de violencia y saber escuchar las violencias y los sentimientos que nuestras hijas y nuestros hijos nos están comunicando. Son como las cosas que se nos ocurren. Saber que no estamos solas, que siempre tenemos, si no es a nuestra familia cercana, pues a nuestras amigas, o a las instituciones, las colectivas y los grupos que nos van a saber escuchar también, ¿no? Para eso estamos, para dar contención. Entonces, bueno, yo creo que ya acabé esa parte. Bueno, creo que para
esta forma de autocuidarnos, justo que este confinamiento nos obliga o nos genera la necesidad de empezar a cuestionarnos y a crear estas herramientas que necesitamos. Y creo que justo abonando lo que decía Meli, en el sentido de que nos cuesta mucho recibir a nosotras, y entonces en esta dinámica súper maternal de solamente dar o de ser para los demás, obligatoria de la feminidad, en donde nos cuesta aceptar que también somos merecedoras y demás cosas. Otra me parecería que sería cuestionar y poner límites, saber en qué momento sí podemos estar, en qué momento no podemos estar, o qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, y todo eso, ¿no? O sea, reconocer en qué punto estamos paradas, sobre qué piso estamos paradas, y también reconocer nuestras propias necesidades, y pues siempre, o sea, es siempre tener presente de que no podemos hacerlo todo, no podemos estar para todas siempre, y mucho menos si pasa por nosotras mismas. También en este asunto de los espacios seguros, pues sucede que a veces como hay dinámicas que vuelven a caer como en este rollo patriarcal, aún en los espacios seguros, feministas, deconstruidos, diversos, caemos en este rollo de competir o así, porque tenemos como mucho esta como creencia machista de que pues uno o lo que yo estoy haciendo es quizá más, y pues no, o sea, como voltear a otros lados y reconocer simplemente reconocernos desde la diversidad, no desde que obligatoriamente tenemos que hacerlo todo juntas, ¿no? O sea, es una realidad, y creo que también está muy bien reconocerlo para pues trabajarlo en nosotras mismas, y pues también como cuestionarnos a nosotras mismas, ¿no? O sea, esta deconstrucción que a veces traemos como de volver a estas dinámicas policíacas en donde estamos juzgando las prácticas de las demás, y pues cambiar un poquito ese chip, y entonces como reconocernos como diversas, como que todas estamos en espacios distintos, y eso es súper valioso, y puede ser valioso justo para alimentar estas redes, que pues quizá yo no estoy en cierto espacio, pero estoy en otros, y así justo podemos como colaborar y demás, y generar cosas muy, muy interesantes ahí. Pues no sé, como que eso serían algunas cosas dentro del autocuidado que creo que serían como muy importantes seguir implementando, cuestionándonos y todo. O sea, ¿qué necesitamos sobre todo eso? Bueno, pues a mí justo sumándome a lo que ya exponen Beli y Brisa, como atendiendo esto de una práctica concreta, eh, para mí ha sido muy importante el creerme a mí misma, como atender las alertas que a mí misma me manda a mí misma, como así dolor, cansancio, estrés, enojo, ¿no? Como que luego ansiedad, ¿no? Luego esas como alertas que ya también te dicen, también, pues es cierto, la verdad es que ya sucede cuando ya hay mucho trabajo, ¿no? Mucha carga, o que está sucediendo, que está a punto de suceder ciertas cosas. Entonces, atenderlas creo que es una de las principales prácticas que hay que implementar, escucharnos, atenderlo, y entonces pues si me duele la cabeza, tengo que parar, ¿no? Si me siento cansada, tengo que descansar. Si eso, ¿no? Identificando, no anulando nuestras sensaciones también. También, aparte de toda la carga de la feminización, pues tenemos la carga de que somos unas histéricas locas, ¿no? Exageradas. Entonces también eso me parece que tenemos que seguir trabajando para liberarnos y quitarnos esas culpas históricas que tenemos, reconociendo que, pues ya lo decían, somos merecedoras de cuidados, merecedoras de atenciones, y si no se puede de las demás personas, porque los contextos en los que estamos pues, pueden ser muy diversos, ¿no? Pues al menos de nosotras mismas en lo que podamos sí hacerlo, ¿no? Entonces, pues atenderlo, parar, identificar algo que sea para nosotras, ya sea incluso hasta no sé, porque a veces hay trabajo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer, no sé, ¿no? O sea, como en las condiciones ideales serían otras, pero pues las que no tenemos condiciones ideales, pues tenemos un chancecito, pero sí tenemos chancecitos. Para mí, por ejemplo, el disfrutar un baño así
con la música que me gusta y tardarme un poquito más, pues me lo permito, ¿no? Lo hago y ese es un momento para mí y ese es un momento que también después se va a traducir en cuidados colectivos, ¿no? Porque también eso, las redes feministas y nosotras como feministas, estos procesos pues son generosos, son para seguirlos compartiendo y para seguir siendo con otras, ¿no? Con otros, porque justo también eso es algo que ha dejado mucho ver ahora la contingencia, ¿no? Como pues hay un montón de interdependencias. Entonces, pues pienso en eso y también en que deberíamos de organizar un taller práctico, teórico práctico para decir que no, porque sé que nos cuesta mucho, o sea, de verdad no, de verdad que nos cuesta un montón decir que no. Decimos todo el tiempo que no es no en la calle y pero luego nos cuesta un montón decirle a nuestras compañeras, a nuestras amigas, a nuestra familia, a las personas con las que estamos comunicadas que no podemos ahora, ¿no? O que no queremos. Y también para mí eso ha sido algo importante. También hubo un momento en el que soy muy afortunada y tuve varias personas estuvieron buscándome, invitándome a involucrarme en redes de autocuidado y pero yo decía, no, lo siento, o sea, para mí también tanto eso es demasiado y no. Y entonces con todo el amor que les tengo, pero no, incluso como una práctica de autocuidado, no quiero. Y entonces, pues eso de los límites luego cuesta un montón, pero de verdad que sí creo que necesitamos seguir ejercitándolos, ¿no? Y a propósito de lo que decía Meli, pues juntarnos con otros que también lo necesitan. Pienso mucho en la niñez y la adolescencia, ¿no? Que luego también se le enseña a todo, pero no a decir que no, pues hay que juntarnos con ellas y ellos para practicar el decir que no. Y de veras, eso es real, ¿no? Ah, Sí, totalmente. Bueno, híjole, montones de ideas que yo espero que nuestra audiencia esté tomando nota. Han dado un montón de consejos. Creo que lo que podemos ir como resumiendo, sintetizando de todo lo que han dicho, porque me gustaría que después de esto que voy a ir como sistematizando, pues hubiese un mensaje justo de ustedes hacia esas mujeres que nos están escuchando, que no saben qué hacer justo, que les ha rebasado, eh, el tema de los cuidados, que necesitan tener acompañamientos para abortar, porque también los derechos reproductivos no se pueden parar ni se pueden retroceder en estos momentos, cuando se necesita una escucha, un lugar de escucha, cuando tienen problemas con estar encerradas, ¿sí? En el confinamiento, el tema de la depresión en las mujeres, pero también pues, es decir, ustedes desde sus espacios a lo mejor podrían dar algún mensaje. Me parece fundamental lo que han comentado sobre las redes que tienen que estar en contacto con aquellas colectivas que trabajan el cuidado en las redes sociales, en el ciberespacio. Creo que las redes de acompañamiento que se hacen todo el tiempo presenciales tienen que empezar a generar sinergias con estas redes de ciberespacio que comentaba Elizabeth, sobre todo de cuidado y autocuidado, porque este mundo virtual no es el mundo que nosotros conocemos pues de manera cotidiana. Ahora estamos empezando a conocerlo y a habitarlo, pero hay mujeres que han trabajado muchísimo en este espacio y justo para muestra un botón, ¿no? Lo que nos acaba de pasar. Pero así es, o sea, tenemos que ver cómo resolver esa parte y decir, nosotras no nos callamos y tampoco pedimos disculpas, nosotras estamos aquí, quien tiene que pedir disculpas es aquel que nos agrede. Pero es importante tener en cuenta que hay muchas mujeres que ya están trabajando en estos temas y por qué no acercarnos y empezar a hacer redes con estas mujeres activistas del ciberespacio. Creo que el generar una agenda es fundamental, lo que comentaba Brisa. Pareciera que hay muchos intentos de construir agendas de redes y colectivas feministas, pero siguen estando todavía atomizadas. Hay que empezar a tejernos y a tejer todo el trabajo que tienen diferentes espacios. Y creo que es un buen espacio para empezar a hacerlo. Me parece importantísimo que quienes nos estén escuchando
en algún momento puedan también sumarse a poder ir construyendo esta agenda de manera paulatina, de colectivas, de espacios, de grupos, de mujeres que están trabajando desde su activismo para otras mujeres, ¿no? Y desde diferentes temas, ¿no? También es importante, por eso tratamos de que fueran diferentes temas los que se abordaran ahora. Esto del autocuidado es fundamental. Estoy impactada porque efectivamente el tema de los límites nos cuesta, porque tenemos esta idea maternal de siempre tratar de resolver lo de los demás y no resolver nuestras propias necesidades. Creo que escuchar nuestro cuerpo, nuestra mente es fundamental y a veces nos cuesta, ¿no? Pero creo que apoyarnos de otras mujeres, por eso nuestras amigas nos cuidan, ¿no? Nos ayudan, porque es justo así como también nos podemos escuchar a través de ellas. Entonces es importantísimo que las redes estén ahí para escucharnos. ¿Cómo utilizar otras formas de comunicación? La red, o sea, las redes y el internet es una forma, pero hay otras más que tenemos que también empezar a explorar, justo por esos espacios donde no está este ciberespacio, no es la única opción de comunicación. Entonces hay que explorar, esa es una tarea importante que veo de lo que han comentado todas ustedes y que podemos ir pensando cómo construir otras formas de comunicación que no sea solamente a través de la pantalla. Y aquí va el tema que voy a tratar de ligar con la pregunta que está en el chat, porque efectivamente el trabajo que hacen las redes y las colectivas feministas, pues uno lo piensa siempre en el espacio público, en la calle, pero también atraviesa por el espacio privado. Pero uno de los espacios públicos más importantes son las instituciones educativas, ¿no? Y ahí es donde quisiera dirigir mi última pregunta hacia ustedes para ir ya cerrando y que me gustaría que dejaran un mensaje para toda la audiencia que está en estos momentos escuchando sobre qué papel tienen esas instituciones educativas para, no solamente para escuchar la voz de las colectivas y darles voz importante para que podamos escuchar las necesidades y las propuestas, sino para esta parte de construcción comunitaria desde una perspectiva feminista. ¿Cuál sería, como ustedes, desde su postura, cuál tendría que ser el papel de las instituciones educativas? Y con eso, si quieren, ahorita le entramos al cierre. Marce, ¿estás de acuerdo? No, bueno, bueno, yo soy docente en la universidad, entonces creo que el discurso que se da, el discurso como representación lingüística de nuestra posición y de nuestra ideología es fundamental, no solamente lo que decimos, sino lo que hacemos. Entonces, yo siempre he pensado y estoy convencida de que la educación, a través de la educación, se van a romper los paradigmas que nos han oprimido durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, es la educación, la educación feminista, la educación respetuosa, no solamente la crianza, sino el poder reconocer que a través de esta educación podemos romper los paradigmas, ¿no? Y podemos incorporarlos, podemos incorporar las nuevas ideas, ¿no? De todo lo que hemos hablado ahorita. No quiero dar un ejemplo particular, pero me parece que, no sé, en todos los aspectos, en todos los niveles educativos se puede ir incorporando las nuevas ideas de respeto, de tolerancia, de equidad, no sé, ¿qué más? Pues sí, eso. No se me ocurre nada más. Yo a partir de mi experiencia como maestra también he tenido muchas veces, o sea, a pesar de que mi clase no tiene que ver con feminismo, he tenido muchas veces que hablarles de este tipo de cosas, de traer al debate las cosas que están sucediendo, ¿no? O sea, cuando se empiezan a hablar, cuando empezamos a
a dar espacio al debate, es cuando las ideas empiezan a circular y a pasarse, ¿no? Entonces, esa es otra manera. Pero de manera institucional, pues sería muy bueno que se empezaran a incorporar estos temas ya dentro de la agenda educativa de las instituciones en todos los niveles. Esa sería como mi participación. Bueno, en este tema y hablando un poco del contexto en Puebla y de la Universidad del Estado, nosotros hemos trabajado sobre todo en la necesidad y hemos cuestionado la necesidad de tener protocolos efectivos de atención a la violencia de género y a muchísimos casos que se han presentado que finalmente los terminamos atendiendo nosotras, acompañando nosotras con las herramientas que tenemos y con las trabas que nos ponen en una universidad autónoma. Creo que eso es lo principal en este caso, crear estos espacios, justo, o sea, un protocolo, no sé, un órgano que gestionara estos temas específicos, donde nosotras tuviéramos esos espacios, las mujeres, las jóvenes, las estudiantes, las profesoras, que de por sí ya están trabajando estos temas. O sea, no es como que nosotras no los estemos haciendo, el asunto es que no nos lo están facilitando normalmente, o nos están poniendo como o trabas, o un poquito, hay como cierta persecución en muchos casos, cuando solamente estamos haciendo como la labor que ellos deberían hacer. Creo que sobre todo eso, o sea, para que pudiera ser en conjunto, que, o sea, en mi caso no lo vislumbro como un conjunto, precisamente por estas situaciones específicas que se han dado de represión y demás, que creo que necesitan sí ser conjuntas, empezando por allí, o sea, por darnos esos espacios, facilitarnos esos procesos, reconocer esas voces y reconocer como esas denuncias que ya de por sí se vienen haciendo, meter los temas de lleno, meter los temas de género, de diversidad, crear como campañas, ferias, como un montón de cosas que de por sí estamos haciendo y llamarnos a nosotras mismas, ¿no? Así como al montón de mujeres que existen y que son expertas en ciertos temas e impartirlos en estos espacios universitarios, meter los temas como tal de lleno, no solamente así como una opción o solamente ya desde la decisión personal de las profesoras, los profesores o las estudiantes, sino como algo más generalizado desde justo esas perspectivas, porque mucho pasa también que meten estos temas, pero desde la perspectiva a veces de un hombre incluso, ¿no? Cuando hay como un montón de mujeres que trabajan ya de por sí estos temas. También esto de recuperar la autonomía, hacernos sentir a los estudiantes como parte de y que tenemos este derecho a la libertad de expresión, a levantar la voz, a manifestarnos, a tomar los espacios, a generar redes allí dentro, todas esas dinámicas que parece ser que hacemos como a contracorriente muchas veces, tener como esas libertades. Sería todo. Bueno, pues me sumo mucho a lo que ya dijo sobre todo Brisa, porque bueno, yo también soy una estudianta. Y como allá en Puebla sucede lo que ha sucedido, pues también en toda la UNAM hemos visto una serie de paros, incluso recientemente, ¿no? Se levantó uno en medio de esta contingencia en la Facultad de Filosofía y Letras. Y también en el propio campus de la UNAM Morelia se levantó uno el año pasado, a finales. Entonces, en ese sentido, con la pregunta sobre la construcción comunitaria, no sé, para mí esa es una pregunta muy, muy complicada de cómo abona la institución a eso. Por propios, ¿cómo llamarle? Como relaciones de poder, me parece muy complicado poder pensar en cómo abonar a una construcción comunitaria cuando justo lo que se ha tenido históricamente de parte de la institución y los tomadores de decisiones es mucha, esto, ¿no? Como tal vez en los mejores casos, digamos, buena voluntad, pero que no terminan en acciones contundentes que garanticen la seguridad de las mujeres estudiantes, profesoras, trabajadoras, ¿no? En la práctica eso no, y sigue habiendo una deuda. Eso me parece muy importante seguir, dejarlo ahí y dejarlo claro, ¿no? Y entonces, respecto a la institución, me parece que le sigue,
sigue habiendo una deuda. Los y las tomadoras de decisiones deben de tomar decisiones que favorezcan y garanticen la vida libre de violencia de las mujeres en las universidades. Eso ahí, ¿no? Ya lo decía Brisa, está, y lo hemos visto, yo no necesito decirlo, están las compañeras de todas las universidades y de los campus de la UNAM, si queremos hablar incluso de ellos, desde esos campus, que ya lo están diciendo. Ahí está la Asamblea de Mujeres de la Facultad de Filosofía y Letras, el Morelia también, ¿no? La Asamblea de Morras, inclusive Resistencia Disidente por allá. Entonces me parece que allá hay mucho, incluso ahora toca seguir respetando los acuerdos y trabajando para que se lleven a cabo sin querer dar carpetazos, ¿no? Porque eso es lo otro, como pareciera que este es un tema y entonces, o un caprichito, y entonces lo que tenemos que hacer es cerrarlos pronto, ¿no? O cerrarlos por aquí, o cerrarlos por allá. Sin embargo, los procesos no son así, ¿no? Estas violencias históricas y estructurales no se van a ir con buenas intenciones, ¿no? Y por otro lado, respecto a la construcción comunitaria, me parece que ese justo va a ser un proceso lento en el que se va a entrar de manera diferenciada y que también toca respetar quien quiera entrar a procesos muy amplios y y que se respeten otros procesos que van a ser más pequeños, ¿no? Eso me parece también algo necesario y primordial, y que hay que decirlo, ¿no? Porque pues no por nada se ha desconfiado históricamente de las instituciones, llámese instituciones educativas, universitarias o instituciones estatales, ¿no? También me parece que justo el gobierno federal que tenemos ahora es un ejemplo de ello, que era un gobierno que se anunció con banderas de progresista, buscando la equidad, el respeto al territorio, etc. Se desmantelaron un montón de movimientos y organizaciones de bases comunitarias, y lo que se ha tenido es pues toda esta atrocidad que vemos, ¿no? Los índices de violencia, la Guardia Nacional en las calles, el Tren Maya con el banderazo ayer. Entonces, bueno, pues esto, ¿no? La desconfianza sigue, los procesos diferenciados van a seguir también, y, y por otro lado también las ganas de un montón de mujeres, compañeras, que vamos a seguir articulándonos en los espacios académicos, fuera de ellos, porque pues así estamos, ¿no? En estas redes feministas que se mueven y que van a seguir vivas. Muchas gracias a todas. Marce, ¿quieres decir algún comentario como para ir cerrando la conversación? Pues, solamente me gustaría enfatizar que las redes feministas han tenido un papel fundamental en la transformación de la vida universitaria. Creo que esto es algo que tenemos que tener presente. De ahí la importancia de que podamos escuchar, conocer, difundir y acercarnos a estas redes. Y también mencionar que las universitarias hacemos parte de estas redes feministas y que el quehacer no se circunscribe a los espacios universitarios, que como pudimos observar hay mujeres que participan desde distintas trincheras, que su ámbito de acción es bastante amplio y que además las redes van mucho más allá de las personas individuales. A veces tenemos la idea de que las redes son mucho más limitadas de lo que en realidad son, y creo que es importante recordar que buena parte de la lucha feminista se ha hecho a través de estos procesos que son como filamentos, ¿no? Que pienso mucho en los micelios que están ocultos en el bosque porque no los podemos ver, están bajo la tierra, pero no porque no los veamos, no existen. Entonces creo que quizá el confinamiento nos da esa idea de que no está pasando nada porque no estamos en este espacio así tan visible, tan público. Veníamos de un proceso muy intenso después del el 8 y el 9M, en donde fue muy visible, muy pública la participación de todas estas redes, y entonces de pronto parece que se apagan, y en realidad creo que buena parte de la lucha feminista se hace así, en la cotidianidad y desde abajo, y creo que eso es algo que tenemos que tener presente. Y agradezco mucho que nos hayan compartido un poco de esos nodos, de esos filamentos, de ese trabajo fino que se realiza. Y bueno, ustedes son ejemplo de muchas otras, ¿no? Como ustedes hay muchísimas otras mujeres que están en este trabajo cotidiano. Y pues muchísimas gracias por compartir con nosotras toda esta experiencia y todo este conocimiento que tienen.
Sí, muchísimas gracias. Los comentarios que nos hicieron llegar a través del chat de Facebook, se las haremos llegar también a nuestras ponentes para que puedan después mandarnos sus respuestas y hacerlas llegar. Y efectivamente, las redes feministas son eso, yo le llamaba filigrana, ese bordado fino que tiene la lucha feminista a través del tiempo, que lo hace más complejo y lo hace cada vez más fuerte, ¿no? Esa es la forma de la red, esa fortaleza entre todas. Eh, pues muchísimas gracias, de verdad, Elizabeth, Brisa, Melissa, Marce, por este conversatorio que será el inicio de muchos otros, y invitamos a compañeras, a mujeres que estén escuchándonos y que formen parte de colectivas o de grupos, ya sea dentro o fuera de la universidad, porque no importa, ¿no? No importa, siguen siendo redes, que se comuniquen con nosotros para que podamos también generar conversatorios con ustedes. Y pues entonces nos queda pasarle la voz a Sandra Lorenzano para darle cierre, pero de verdad muchas gracias, y a toda la audiencia también por escucharnos. Sandra, ya andas por ahí. Muchísimas gracias, chicas. Meli, Brisa, Elizabeth. La verdad es que escucharlas a ustedes, escuchar estas voces comprometidas, jóvenes, entronas, con las cosas tan claras con respecto a este patriarcado en el que vivimos todas, nos enriquece, nos alumbra muchos de los caminos posibles. Y yo se los quiero agradecer profundamente, también Carla, Marce, por haber organizado esta charla. Mucho de lo que ustedes dijeron, bueno, de alguna manera se hizo una síntesis también, pero yo quisiera retomar algunas cosas muy breves ya para darle cierre a esta conversación con mi agradecimiento absoluto y celebrar que tengamos estos miércoles para la igualdad, donde también están invitadas las voces, todas las voces que conforman la lucha de las mujeres, ¿no? No solamente las universitarias, como bien decían hace un momento, sino las mujeres que están trabajando en distintos ámbitos. Y pensaba en este trabajo tan fuerte que hay que hacer entre el paso de lo personal, individual o incluso familiar, con lo que retomaban tan importante de no es no, que es una consigna que las feministas reivindicamos tanto, a lo colectivo, a lo social, a lo comunitario, con con estos mismos deseos, con estos mismos principios, con esta misma capacidad de lucha, sabiendo lo que queremos, una sociedad más igualitaria, tolerante, diversa, abierta, pero no solo de palabras. ¿Cómo hacemos para construir las mujeres y todos los demás? Porque solo nosotras, evidentemente, no podemos, no vamos a poder, porque en la sociedad vivimos todos, pero la lucha ahora está acá. Bien decía Marce que el 8 y 9 de marzo de este año para todas las mujeres mexicanas fue un hito, sin duda. Y quiero retomar a partir de la experiencia que vivimos aquí mismo en el chat que estamos teniendo en este momento en vivo, gente que hackeó a compañeras para poner comentarios misóginos y agresivos, gente que simplemente desvalorizaba las cosas tan enriquecedoras y tan profundas que se discutieron en el panel. Y por ahí alguien dijo, no, cancelen el chat. Y no, porque primero el espíritu del feminismo, y ahí me parece importantísimo rescatarlo como un compromiso de escucha. Eso sin duda. Y ya en algún otro momento hablaremos de otros feminismos, pero la idea es que la escucha y el respeto hacia la postura de las demás es lo fundamental. Y esa es también la posición de la Coordinación para la Igualdad de Género. Queremos que
esa suerte de barrera que muchas veces vemos entre lo institucional y las colectivas, los movimientos y demás, de alguna manera, y este es un primer paso, pudieran realmente borrarse. Empezamos, creo que bien en el sentido de somos un grupo que quiere, que desde el feminismo quiere trabajar en contra de la violencia hacia las mujeres. Y esta violencia, que ahora vimos también en nuestras redes y que nos muestra que seguimos viviendo en el horror de un patriarcado misógino y violento, me hace recordar también que hoy, 3 de junio, se cumplen 5 años de la primera marcha Ni Una Menos en la Argentina, una marcha que tuvo repercusiones muy importantes en toda América Latina y que es un buen momento entonces para celebrar, para seguir construyendo redes, lazos, canales de conversación, de compartir experiencias. Eso es fundamental. Ese es uno de los principales trabajos de colectivas y redes. Necesitamos foros para compartir, necesitamos foros de contención, foros también mucha asesoría, con cosas que quizás no podemos manejar nosotras solas. Y retomo en este sentido una cosa que decía Carla, hablando de los bordados. A mí me gusta mucho trabajar con la idea del bordado como una de las prácticas ancestrales y de resistencia de la memoria de las mujeres. Nuestras mujeres, las bordadoras, cuentan sus historias en los bordados. Y el bordado se ha transformado a través de los bordados por la paz, etcétera, etcétera, también en un camino en que seguimos las mujeres conversando entre nosotras. Tejer redes de mujeres, tejer redes de sororidad, es también bordar un camino hacia el futuro. Y yo les agradezco a ustedes de verdad muchísimo que nos ayuden a que encontremos entre todas esos posibles caminos de futuro, que construyamos entre todas la posibilidad de seguir adelante. Por supuesto, y lo digo también para la gente que nos está viendo o escuchando, nuestras redes, nuestro canal de YouTube y nuestro correo que pondremos ahí, pero que es culturasig@gmail.com. Ya tendremos después el institucional, pero por ahora estamos trabajando con este. Recibirá todos sus comentarios, todas sus ideas, todas sus propuestas, todos sus proyectos. Cuenten desde ya con nuestro apoyo. Y también anuncio para quienes nos ven que estamos grabando esta sesión y que por supuesto quedará en nuestro canal de YouTube como las anteriores que hemos tenido, que les recomiendo que vayan a ellas, y especialmente por un tema que salió, el tema de acoso en redes o acoso virtual, cibernético. La conferencia que dio Irene Soria, una de las principales especialistas feminista en acoso virtual, realmente nos da muchos consejos de cuidado. Así que, pues, no me queda más que agradecer a nombre de la doctora Tamara Martínez, a nombre de la Coordinación para la Igualdad de Género, de todas mis colegas y amigas con las que compartimos esto que llamamos una equipa que mira qué está sucediendo con el género y con la violencia en el ámbito universitario, pero también más allá. Les agradezco de corazón, de verdad, ha sido un honor sumamente enriquecedor escucharlas y queda este camino abierto y en cuanto se pueda haremos, como me parece que decía Elizabeth, haremos una fiesta donde podamos volver a abrazarnos. Pero también alguna de ustedes lo decía por ahí, en estos momentos esta pantalla nos permite abrazarnos también. Yo las abrazo de verdad con mi agradecimiento y seguimos platicando. Esto apenas empieza y vamos a seguir recorriendo camino juntas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta el próximo miércoles a todas y a todos.